Hoy lo que vamos a empezar a ver, o vamos a ver rápidamente, es la clase complementaria a el teórico que todavía no vieron, de la materia de la vida, que es donde se define en el anterior. Lo que se explica es un poco cuáles son todos los componentes, partiendo del nivel atómico en adelante, que hacen a la materia de la vida. Y como habíamos visto en la segunda clase, tenemos materia y tenemos energía en el universo, ¿sí? Y ambas forman parte de los seres vivos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar, una vez más, no de biología, sino de algunos conceptos que vienen de la química y de la física, que van a ver con mucho más detalle en las distintas químicas que están teniendo y que van a tener entre este año y el año que viene, ¿sí? Sin embargo, como hay un montón de conceptos biológicos importantes que se basan en estos conceptos, lo vamos a ver ahora. Vamos a hablar de qué es la energía, cómo la definimos, cuáles son los tipos de energía, qué es el trabajo, qué es el calor y cómo se transfiere la energía. Y vamos a hablar de las leyes de la termodinámica, que son fundamentales para entender a los sistemas físicos, químicos y en lo que nos importa, los biológicos. Y por último, vamos a hablar un poco específicamente de la energía química, que es el tipo de energía que más impacto tiene en el funcionamiento de los sistemas biológicos. Partamos entonces de la definición de energía. La palabra energía viene del latín energía, y a su vez viene del griego energía, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de actividad, ¿sí? Y está asociada a la palabra trabajo. El término ergon, que tiene que ver con trabajo. También raíz, que está en la palabra ergonomía, por ejemplo, el estudio de la dinámica del trabajo. El diccionario la define como eficacia, poder o virtud para obrar, ¿sí? Es como la capacidad de hacer algo. Y en física se describe específicamente como la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. Entonces esta idea de capacidad, de potencial y de trabajo es lo que permea la definición de la palabra energía. Como suele pasar con una definición, muchas veces la definición nos describe algo con otro término que también requiere definición. Entonces, vamos a empezar por qué es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? A ver. Capacidad de aplicar una fuerza. Otra definición. Capacidad de ejercer un cambio, un proceso. Hasta ahora lo que me están diciendo tiene que ver con la capacidad de. Pero el trabajo no es la capacidad de, sino el cambio en sí mismo, el proceso en sí mismo. Entonces, la definición básica de trabajo es que es un cambio de estado o de movimiento en la materia. O sea, el trabajo en sí es el cambio. Cuando se realiza un trabajo, lo que se está haciendo es, se está haciendo un cambio. Como en el ejemplo que decía él sobre el tema de las fuerzas, lo que hace una fuerza es generar un cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo, ¿sí? Es la definición más básica del trabajo. Y por eso es que la energía es una capacidad. ¿Es la capacidad de qué? De efectuar un cambio. En el momento en que yo uso esa energía y transformo esa potencialidad en hecho, yo estoy realizando el trabajo y estoy usando esa energía. La energía en general se mide, el trabajo, perdón, se mide en joules o en calorías. Los tipos de energía, uno puede pensar un montón de tipos de energía. Pero cuando uno empieza a analizarlos en detalle, de dónde, digamos, qué implica esa energía, van a ver que la energía aparece básicamente de dos maneras.
la energía cinética, que es la energía contenida en el movimiento de un objeto. Si ustedes piensan, el hecho de que un objeto se está moviendo es que ese objeto tiene energía. Por ejemplo, si yo agarro una pelota, la tiro contra una pared, el movimiento de esa pelota, cuando esa pelota tope contra la pared, va a generar un golpe en la pared. Ese golpe se va a traducir en deformación de la pared, probablemente en vibraciones, en sonido, dependiendo de qué sea la pared. Puede haber una ruptura de la pared, una separación. Partes de la pared pueden ganar movimiento, ¿sí? Por lo tanto, hay energía en ese objeto en movimiento. Y hubo energía en poner el objeto en movimiento. Esa energía se llama energía cinética, es la energía del movimiento, ¿sí? Muchos tipos de energía que uno pueda pensar son energía cinética. Por ejemplo, la energía mecánica, que tiene que ver con el movimiento de los objetos, es un tipo de energía cinética. También la energía térmica, ¿sí? Uno intuitivamente, si vos tenés un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente, ¿cuál tiene más energía? El agua caliente. La intuición es ¿por qué? Porque probablemente el agua caliente tuve que calentarla y eso uno sabe que eso implica energía. Por lo tanto, hay más energía en el agua caliente. ¿Dónde está esa energía adicional del agua caliente? En el momento de las moléculas de agua o el líquido que haya ahí, ¿sí? Algo que está más caliente, básicamente quiere decir, cuando uno lo mira microscópicamente, que los componentes se están moviendo más rápido, ¿sí? Y ese movimiento es el movimiento de la pelota o del brazo que gira, energía cinética. El otro gran tipo, gran categoría o compartimiento de la energía es la energía potencial. La energía potencial es la capacidad o potencialidad de generar movimiento. O sea que básicamente, o las cosas se mueven, o tienen o transportan o conllevan la capacidad o potencial de mover cosas. ¿Sí? Entonces, energía eléctrica, magnética, la gravitacional, la energía química, la energía de ionización, la energía nuclear de distintas maneras, lo que se llama energía elástica, un montón de otros tipos de energía son energías de tipo potencial, porque de alguna manera u otra son capaces de generar movimiento, es decir, convertirse de energía potencial a energía cinética. Entonces, un aspecto fundamental de la energía es que los distintos tipos de energía se pueden interconvertir. Por ejemplo, supongo que yo tengo un ciclista que está subiendo una montaña, ¿sí? Ese movimiento es energía cinética, ¿sí? Entonces, a medida que sube esa montaña, esa energía cinética, ¿qué le pasa? Se convierte en energía potencial. Potencial gravitatoria. Para moverse su energía, pero ahora subió a la montaña. Esa energía, transforma energía cinética del movimiento en energía potencial que va ganando a medida que está cada vez más alto. ¿Cómo sabemos que tiene energía potencial? Bueno, porque si va muy rápido y se pasa de largo, esa energía potencial se transforma en energía cinética que la va a mover muy rápidamente hasta llegar a un punto donde no puede avanzar más y esa energía cinética se va a transformar en otro tipo de energías poco agradables para el ciclista, en este caso, ¿sí? La idea es que estos tipos de energías se pueden interconvertir de uno a otro. Cuando hablamos de energía y hablamos de trabajo, tenemos que tener otro concepto que es el concepto de calor, ¿sí? Recuerden que el trabajo, así como el trabajo, es un concepto que si bien nosotros lo podemos intuir y le aplicamos de muchas maneras distintas, por ejemplo, estamos trabajando, voy al trabajo, en física tiene una definición muy concreta que tiene que ver con el cambio de estado de la materia y además
se define matemáticamente como el producto de una fuerza, ¿sí?, por una distancia que recorre su punto de aplicación, ¿sí? Es una definición que la van a ver en física, cuando la cursen, probablemente ya la hayan visto en algún momento en secundario, pues es típico de la primera, o lo primero que se ve en física es estas cuestiones de fuerza y trabajo. Y el trabajo básicamente lo que hace, fíjense que habla del producto de una fuerza por la distancia, y lo que hace es ser aplicada, o sea que el trabajo lo que quiere decir es una transferencia de energía. El trabajo lo que hace es transferir energía de un lugar a otro, o de una forma de energía a otra forma de energía. Pueden pensar en el trabajo como una especie de movimiento organizado, ¿sí? Y otro concepto importante a la hora de pensar las bases de lo que es la termodinámica tiene que ver con el calor, ¿sí? El calor se define, la definición en física, es la energía que pasa de un cuerpo a otro y causando dilatación y cambios de estado, ¿sí? O sea que la transferencia de energía es calor. Un ejemplo es que si yo tengo una hornalla donde estoy generando, digamos, con la energía de los gases incandescentes que están liberando energía y pongo a calentar agua, que lo que yo hago es transferir calor. Ese calor es la transferencia de energía del fuego a la energía del movimiento de las moléculas de agua. El calor es energía en transferencia, ¿sí?, hacia o desde un sistema termodinámico, y en general está asociado a un movimiento molecular aleatorio, ¿sí?, o sea, a un aumento en el movimiento, una transferencia de movimiento. Y fíjense que ya un par de veces hablé de la palabra sistema. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Ahora lo usamos muchísimo. Luchar contra el sistema. ¿Qué es un sistema? Una organización. Un sistema, en su modo más amplio, más definición más amplia, es un conjunto de elementos que se definen para su observación conjunta. Lo que define el sistema es lo que define la observación, ¿sí? Uno define el sistema. Uno dice, este es el sistema del que estoy hablando. Y como uno define el sistema, uno puede encontrar que los sistemas vienen de distinta manera. Hay sistemas que son abiertos. Un sistema abierto es un sistema donde ese conjunto que yo definí, que yo englobé, puede ser, digamos, lo puedo englobar físicamente en el espacio, o lo puedo englobar conceptualmente cuando yo decido hablar del sistema, un sistema formado por 3 personas que interactúan, o un sistema formado por este aula, todos los que estamos adentro, las sillas de las mesas, y que se limita por las paredes del aula, ¿sí? Los sistemas pueden ser abiertos, y son sistemas abiertos cuando es capaz de intercambiar con su entorno. O sea, si yo defino un borde del sistema, quiere decir que hay algo por fuera de ese sistema, ¿sí? Eso se llama el entorno del sistema. Puedo decir, si veo que ese sistema es capaz de intercambiar tanto materia como energía, es un sistema abierto, ¿sí? Es decir, yo tengo este sistema, este mundo, este pequeño universo que delimité, y este pequeño universo es capaz de intercambiar materia y energía, entonces es un sistema abierto. Por ejemplo, yo quiero estudiar una planta, ¿sí?, en su fisiología. ¿Esa planta es un sistema abierto o cerrado? Es abierto. ¿Por qué? ¿Qué intercambia? ¿En qué manera? Toma materia. ¿Qué materia toma? ¿Qué materia toma la planta? Agua, nutrientes, ¿qué más? La misma materia. Pero bueno, toma luz, que es energía, así que también intercambia energía. Vamos bien. ¿Qué más toma? Oxígeno. Se da moléculas del aire.
Todo eso es intercambio de materia. Por lo tanto, cuando yo estudio una planta, tengo que reconocer que si mi sistema de estudio es la planta, es un sistema abierto. Sí. Si hay sistemas abiertos, ¿qué otro tipo de sistemas habrá? Cerrados. Un sistema cerrado se define como un sistema que no intercambia materia con el entorno, pero sí intercambia energía. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de un sistema cerrado? Solo intercambia energía. Una olla hermética que uno calienta puede ser un sistema cerrado. El contenido, todo lo que hay dentro de la olla, es un sistema cerrado, asumiendo que sea perfectamente hermético. Un termo a ver, pero entonces, el termo sé que intercambia energía, pero no intercambia materia. Bien. Puede ser el sol, sí. Un poquito de materia intercambia, pero la verdad que es bastante válido, o el sol, o un planeta, o la Tierra, como que es un sistema cerrado, porque la verdad que más allá de un meteorito que cae y basura que tiramos para afuera, y naves espaciales, cosas por el estilo, en general no intercambia gran cantidad de materia. El sol puede ser radioactivo, intercambia electrones, protones, termorales. Sí, bueno, por eso decía que hasta cierto punto, pero el aporte, digamos, la cantidad de materia que se intercambia entre el Sol y un planeta, por dar un ejemplo, es muy pequeña. Fíjense que esto, llega un momento en que el sistema tampoco hay algo perfectamente hermético, con lo cual muchas de estas definiciones son un poquito ideales. ¿Sí? Bien, ¿qué nos falta acá? Hay un tercer tipo de sistema. ¿Y cómo sería un semi-aislado? No, porque miti-miti, ¿qué es miti-miti? O intercambio o no intercambio de materia. ¿Y cuál sería un sistema aislado? Un sistema aislado. ¿Cuál sería un ejemplo de un sistema aislado? El universo. En principio el universo es un sistema aislado. Otros sistemas aislados, bueno, podemos montar, pueden ser temporalmente aislados, ¿sí? O imperfectamente aislados. Por ejemplo, en química van a ser cuando hagan calorimetría, van a trabajar con unos calorímetros donde va a ser un slot. No sé si van a trabajar con uno de los que se hacen, o de los manuales, los que se hacen caseros, que es básicamente una lata de leche con goma espuma aislante y adentro tienen un frasco para las reacciones y un termómetro. En principio eso no debería intercambiar ni energía ni materia, porque está así encerrado y está aislado. La práctica no es 100% efectivo, pero bueno, apunta a un sistema aislado. ¿Eh? Bueno, es que el vacío, lo que pasa es que si el vacío ideal está vacío, con lo cual como sistema es menos aburrido. Es un sistema de, claro, el conjunto nulo. Teniendo estas cosas en cuenta, vamos a hablar ahora de las leyes de la termodinámica. Hay dos leyes de la termodinámica que son importantes, las más importantes por lejos. La primera, ¿cuál es la primera? ¿Cómo se llama esa ley? Es la ley de la conservación de la energía, que es exactamente eso, que la energía no se crea ni se destruye. Esa ley se consideraba cierta cuando fue anunciada. ¿Es cierta esa ley? Hay varios
hizo Albert Einstein llegó incluso a mostrar que la materia se podía, que la energía se podía destruir o crear a partir de materia. La materia y la energía son intercambiables. Cuando tenés hay reacciones en las cuales la materia se transforma en energía. Por ejemplo, si vos tenés una partícula con su antipartícula, esas dos partículas, cuando se encuentran, se aniquilan mutuamente y tienen energía, o sea, se transforman en energía. Y de la misma manera, hay maneras en que la materia, en que la energía se puede convertir en materia. Y de hecho, hay una equivalencia de a cuánto materia equivale una cantidad de energía, que dice que la cantidad de energía equivale a una unidad de masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de luz. No sé si se suena la función. E igual a m por c al cuadrado. Esa propiedad la escribió Albert Einstein y su teoría de la relatividad especial. Y que lo que hace es definir esta paridad entre energía y materia. Lo que sí es cierto es que el conjunto de energía y materia, o sea, se puede intercambiar, pero en el conjunto no se puede liquidar ni destruir. Y también es cierto que en la gran mayoría de los procesos físicos, químicos y biológicos no hay conversión de energía y materia. Con lo cual, si bien no es 100% cierto, y la primera ley de la termodinámica se cumpla siempre, sí es suficientemente general como para que todo funcione bien igualmente. Y eso demuestra que muchas veces es muy difícil tener principios absolutos en la ciencia, que siempre hay la posibilidad de que haya una excepción, de que haya, que sea la generalidad de algo más amplio, y que incluso a veces cuando uno descubre que una ley tan importante como la primera ley de la termodinámica no es del todo cierta, igual la mayoría de las cosas siguen funcionando. ¿Sí? Del mismo modo que si uno cuando ve como la mecánica cuántica y cuán distinta es a la mecánica clásica, y sin embargo la mecánica clásica sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la mecánica clásica explica la mayor parte de los eventos en las escalas en las que trabajan, en las escalas macroscópicas. Cuando dicen que la energía se puede crear y destruir, básicamente lo que están diciendo es que si yo tengo un proceso, la cantidad, la variación de energía entre la energía inicial y la energía final no va a cambiar y va a resultar de dos cosas. Por un lado, si llamo U la cantidad de energía, va a ser un valor que se llama Q, que es la cantidad de calor que se absorbe, que absorbe el sistema desde el entorno. O sea que si ocurre un proceso y hay un cambio en la cantidad de energía, quiere decir que va a haber una cantidad de calor que va a absorber el sistema desde el entorno, y a su vez va a haber una cantidad de trabajo que realiza el sistema sobre el entorno. ¿Sí? Y esa suma eventualmente tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si entonces, cuando el sistema libera calor, ¿sí?, el valor de Q es menor que 0. Porque acuérdense que eso se define como el calor absorbido por el sistema. Si el sistema, en vez de absorber calor, lo libera, esa cantidad de calor está yendo en la dirección contraria a la definición, y por lo tanto el valor es negativo. Entonces, cuando el sistema libera calor, el proceso se llama exotérmico, ¿sí? Y el valor de Q es negativo. ¿Por qué este énfasis? Bueno, porque después en algún momento va a ser importante el signo de las cosas para darse cuenta si se libera energía o la absorbe. Si el proceso absorbe calor, es un proceso endotérmico. Un ejemplo de esto es el proceso por el cual se puede refrigerar a partir, nosotros refrigeramos a partir de
sudor. ¿Nosotros por qué sudamos? ¿Para qué sirve sudar? ¿Y cómo funciona? ¿Por qué sacar agua por los poros sobre la piel enfría? ¿Por qué? El agua que sale está a la misma temperatura que el cuerpo. O sea, sale del cuerpo, está a la misma temperatura. No tenemos un refrigerante interno, una heladera que saca agua fría. O sea, que el agua no nos enfría por estar más fría. El agua, al cambiar de estado líquido a gaseoso, por propiedades propias del agua, no es cierto para todos los líquidos, el agua es un líquido muy particular que cuando hace ese cambio requiere calor, requiere energía. Entonces, lo que hace es, hay calor que pasa de la temperatura corporal a el agua, que cuando se evapora. ¿Sí? Entonces, eso lo que genera es una absorción de energía por parte del agua y entonces baja la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Un sistema abierto también es un proceso exotérmico? No necesariamente. El agua, la gota de sudor, cuando se evapora, la evaporación de la gota de sudor sobre nuestro cuerpo es un proceso endotérmico o exotérmico. Exoendo, tenga más. Justifique su respuesta. Estamos hablando de la gota de agua. La gota de agua, como gota de sudor, se evapora. Esa evaporación de la gota de agua es un proceso endotérmico o exotérmico. ¿Por qué es endotérmico? Se evapora afuera, pero ¿qué hace la gota de agua? ¿Libera energía o la absorbe? A ver, pará. ¿Qué es libera? Si libera energía, ¿no? Pensemos en energía medida como temperatura. Si vos liberás energía, como cuando pones un fósforo o la estufa, estás liberando energía. Eso se ve con el entorno. Se calienta. Y cuando la gota se evapora, ¿qué sucede con el entorno de la gota? Que es vos. Enfría. Entonces, si vos te enfrías la gota, ese calor, esa temperatura que bajó fue el calor que se transfirió. ¿Hacia dónde fue? Claro. Fue a la gota. O sea, la gota absorbió calor, como la gota en este caso del sistema, porque te dije, no estoy hablando nosotros, estoy hablando de la gota. Cuando la gota se evapora, absorbe energía, hay transferencia de la temperatura del cuerpo, la energía que está en el cuerpo, y eso hace que uno baje la temperatura y no se enfría. Esto sumado hace que uno baje la temperatura, y por lo tanto, desde el punto de vista de la gota es un proceso endotérmico. Y acá es muy importante, de vuelta recalco una y mil veces, que el proceso, estos procesos, muchas de estas definiciones, siempre tienen que tener un punto de referencia. Yo no estoy hablando de la transferencia de calor desde el cuerpo a la gota, ahora sí se exotérmico. ¿Sí? Y eso es muy importante porque cuando hablemos de energía van a ver que todo el tiempo estamos hablando de, bueno, desde el punto de vista de quién. O sea, en general la energía siempre se transfiere. Y se transfiere, a alguien la pierde y a alguien la gana. Entonces, el signo va a cambiar dependiendo de cuál sea el punto de referencia. Claro, siempre se tiene que transferir, o sea que si de algún lado sube la temperatura, el otro tiene que bajar. O alguna otra forma de, a veces puede no subir la temperatura, pero transforma en otro tipo de energía. Una cosa interesante que tiene
la primera ley de termodinámica es que dice que la cantidad de energía que tiene un sistema depende de su estado en ese momento y no de cómo llegó hasta ahí. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso porque es útil. Hay un concepto también muy importante en termodinámica que se llama entalpía. La entalpía, que generalmente se simboliza con la letra H, se define como la suma de toda la energía interna, esta energía que llamamos U de un sistema, y el producto de su presión y su volumen. Piensen que si pensamos en la energía cinética de la materia como aquella energía de todas sus partículas en movimiento, si piensan en un gas, que es donde se desarrolla este marco teórico más importante, en un gas es un montón de partículas en movimiento. ¿Sí? Si yo tengo una partícula, tengo una cantidad de energía. Una partícula de movimiento a determinada velocidad, tengo una cantidad de energía. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo dos partículas moviéndose a la misma velocidad, ¿cuánta energía tengo comparada con una sola? El doble. Bien. Si tengo 10 partículas, tengo 10 veces la cantidad de energía. Entonces, en cierto modo, la cantidad de energía está asociada al movimiento promedio, la cantidad de movimiento promedio de las partículas y la cantidad de partículas. ¿Sí? Yo tengo un sistema más grande, con más partículas, tengo más energía. Acuérdense que la cantidad de partículas está definida por un volumen. Yo tengo un frasco con aire, hay una cantidad determinada de aire. Ahora, ¿qué pasa si yo meto más partículas de aire a ese mismo frasco? Aumenta la presión. ¿Sí? Aumenta la cantidad de partículas, aumenta la presión. La presión no es otra cosa que la medición de todas esas partículas moviéndose. Si yo tengo más partículas, cuando chocan contra mi émbolo que mide la presión, que hacen más fuerza. Yo tengo menos, ¿sí? Por eso es que la presión es una medida de la cantidad de partículas. Por lo tanto, por eso es que la entalpía es esta suma de la energía interna que se puede calcular como el producto de la presión y el volumen, porque si yo tengo más presión, es porque tengo más cantidad de partículas, y tengo más volumen, tengo también más partículas. ¿Sí? Eso solo para partículas. No puedo hacer cuánta energía tiene tu cuerpo porque tengo que dividir cada átomo. No, pero vos también todos tenemos átomos hechos por partículas. ¿Cómo lo medí? Otra cosa. Pero bueno, es una idea, es un concepto, pero ¿es cierto o no? O sea, todos tenemos muchos de partículas, esas partículas tienen cantidad de movimiento, por lo tanto, la suma de nuestras partículas y sus movimientos da la cantidad de energía total que eso se escribe como esta idea de que H es igual a U, que es la energía total más la presión por el volumen. Ahora, en los sistemas biológicos, lo que sucede es que la presión y el volumen en general se mantienen más o menos constantes. ¿Sí? Y en general no se hace trabajo. Casi todos los sistemas biológicos transforman energía de un modo a otro, pero no hacen trabajo. En la gran mayoría de los casos. Con lo cual, ¿se acuerdan que habíamos definido delta U como Q menos W? ¿Sí? Pero ahora decimos que bueno, W no se hace, o sea que solo nos queda Q. Y que delta H es aproximadamente igual a delta U, ¿por qué? Porque la presión y la presión y el volumen no cambian, no hay variación. Eso nos permite despejar todo eso y sabiendo que podemos solamente medir Q, el calor, podemos usar eso para medir la cantidad de entalpía. Delta es la variación. O sea, a veces, como dice, es muy difícil medir la energía total del sistema. Pero lo que sí podés medir es la variación. El antes y el de cuánto vos podés detectar cuánto cambió más fácilmente que detectar exactamente desde cuánto hasta cuánto. El delta es variación. ¿Para arriba o para abajo?
Claro, vos no podés saber, o sea, a veces vos no podés saber exactamente la cantidad de energía total, ¿no? Pero podés saber medir la variación. Si vos podés medir Q, el calor, el intercambio de energía, y con todas estas otras supuestas que estás haciendo, que no varía la presión del volumen, que no hay trabajo, entonces simplemente vos podés medir tu cambio en la entalpía como el cambio, como la cantidad de calor en una reacción. Vamos a dar un ejemplo para que no sea tan... ¿por qué sirve esto? Por ejemplo, como probablemente sepan, y si no van a ver un poquito más adelante, nosotros lo que hacemos como nuestra principal fuente de energía es la glucosa. Usamos glucosa para extraer energía de la glucosa y utilizarla. ¿Cuánta energía tiene la glucosa? ¿Cuánta energía se libera a partir de la oxidación metabólica de 1 gramo de glucosa que termina en dióxido de carbono y agua? Bueno, tenemos que medir el metabolismo que se usa, cuáles son las reacciones, medir una por una las reacciones. Y eso la verdad que es relativamente complejo. Sin embargo, la primera ley de la termodinámica me dice que el número final va a tener que ser el mismo. La energía final, una vez que está integrado 1 gramo de glucosa completamente a dióxido de carbono y agua, el cambio de entalpía del sistema tiene que ser el mismo que yo simplemente la quemo. En vez de metabólicamente, cuidadosamente, como lo hace el cuerpo, degradar esa glucosa para llegar a dióxido de carbono y agua, yo puedo simplemente agarrar determinada moneda de glucosa con un calorímetro, quemarla y medir cuánto calor se libera. Y la cantidad de cambio de entalpía, a la determinada va a ser exactamente el mismo que el cambio de entalpía total de todas las montones de reacciones que ocurren en el cuerpo. ¿Sí? O sea, yo sé que esta es la reacción, lo mido en un calorímetro, me va a dar este número, y yo sé que este es el número, esta es la cantidad de energía que se va a generar en el cuerpo después de la liberación de nutrición, sin necesidad de hacer el trabajo bioquímico, ni siquiera saber cómo lo hace. De hecho, gracias a esta ley se pudo determinar cuánta energía hay en los alimentos sin necesidad de tener que entender cómo se procesa bioquímicamente. Sí. No sé cómo no ser malo con el cuerpo humano, pero no es muy eficiente para liberar energía. No, al contrario. Sí, ya vamos a ver, cuando vemos el metabolismo, es súper eficiente, porque no es una cuestión solo de liberar energía. Es una cuestión de aprovechar la energía liberada. Cualquiera va y quema, prende un fósforo y quema un gramo de glucosa. Pero anda a usar la energía de eso para transformarla en energía que después la puedes almacenar de otra manera. Nuestro gran problema actual con el tema de la energía no es la obtención de la energía, no es que yo sacar energía a rolete. Es el problema de almacenamiento, de cómo transformás, aprovechar la energía y la almacenás de un modo que después la puedas usar cuando necesitas. ¿Sí? La busqué en el libro. Porque yo agarro, esto lo van a hacer en química, y yo mismo te pego, vos agarrás dos reactivos, agarrás un producto que es una combustión, o sea, el efecto es cuando uno combustiona, ¿sí? Uno toma un carbohidrato, oxígeno, y el producto de la reacción es dióxido de carbono y agua. Es una reacción de combustión, la misma que ocurre en el tanque de nafta de un coche, y la misma, no la misma reacción, pero el mismo resultado final que lo que ocurre cuando nosotros quemamos, en paréntesis, glucosa u otros carbohidratos en el cuerpo. ¿Sí? La cantidad final de energía liberada es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque no queda otra, porque creo que es la primera, como no hay reacciones termonucleares, no queda otra que sea la misma cantidad por la primera ley de la termodinámica.
Y eso, justamente, la ventaja que tiene es que es muy difícil de medir en tejido la liberación, el cambio de entalpía metabólico, pero es muy fácil de medir en carbohidratos. Bien, hasta ahí queda claro, la energía no se crea ni se destruye y eso permite calcular de distintas maneras el efecto final, porque no importa si esa glucosa se quemó con un fósforo o se fue degradando lentamente a través de un proceso metabólico, el efecto final es la misma liberación de energía. La segunda ley de la termodinámica es mucho más interesante porque es uno de los conceptos que permite explorar otro concepto, que es en qué dirección se mueve el tiempo. Nosotros tenemos una intuición acerca de la dirección del tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes miran un video, por ejemplo, muchas veces pueden darse cuenta si ese video está yendo hacia adelante o está yendo en reversa, ¿verdad? ¿Por qué? No sé si alguna vez vieron he descubierto que uno con los hijos descubre muchas cosas que jamás pensaba, como por ejemplo videos en YouTube de bolitas. Hay todo un género de videos que son gente dejando caer bolitas por lo que se llaman laberintos de bolitas, que caen y caen y dan vueltas y después caen en algún contenedor, y todo horas y horas de bolitas cayendo. Todavía nada, bolitas, me parece que caen la caída de bolitas. El hecho de que se entretiene con esos videos a veces me deja hacer algunas cosas en casa. A veces esos videos están editados y uno a veces los ponen en reversa. ¿Cómo hacen para saber si un video de bolitas está al derecho, está hacia adelante o hacia atrás? Cuando hay veces, hay escenas en que la bolita va transitando un espacio horizontal, de manera suave. Pero hay otras en las que las bolitas, claro, a veces caen o en vez de caer, saltan. Nuestra intuición, nuestra experiencia dice que las cosas no saltan hacia arriba. Y otra cosa es que muchas veces ponen todas las bolitas juntas, por ejemplo, una bola de billar. También lo pueden sincronizar. Largan con el triángulo, con todas las bolitas en un triángulo, y después del primer golpe ya se desparrama todo. Si yo veo un video de billar, sin ver el golpe, y veo que las bolas se ponen de vuelta en el triángulo, es muy probable que se deshaga. La intuición le dice que eso está en reverso. ¿Por qué? Yo quería saber si creamos un ambiente que recién llega al mundo y ve la bolita para arriba y te va a parecer normal. Va a decir, no puedo aprovechar. Si ve el video, sí. Y cuando baje la experiencia. No, pero imagínate que solo una conciencia o algo así. Para él va a ser para adelante. El tiempo va a ser para adelante. Algo que sucede en la dirección, ¿qué cosas esperamos que pasen solas? El desorden, que si yo tengo una bolita y la suelto y hay una pendiente o una caída, que eso caiga. ¿Sí? Las cosas que son, ¿cuál es la palabra que usa para algo que pasa solo? Espontáneo. ¿Sí? Entonces, un poco, la pregunta es, ¿qué define que un proceso sea espontáneo? ¿Qué hace? ¿Por qué es espontáneo que las bolitas caigan y no te suban? ¿Por qué es espontáneo que si yo tengo, cuando saco el contenedor de las bolas de billar tienden a desparramarse y no
no es espontáneo que se deben juntar ordenadamente. Pero es lo más así, la Tierra. ¿Eh? Está bien, pero bueno, en el caso de la mesa de Estamos hablando de... En el caso de la mesa de puntos es todo horizontal, el potencial gravitatorio es el mismo para toda la mesa. Sin embargo, es muy raro que las pelotas se ordenen. Y eso es porque, como por ahí decían, los procesos espontáneos son aquellos que ocurren en la dirección hacia la que se incrementa el desorden del universo. O sea, la intuición es que es más fácil, es más espontáneo que las cosas se desordenen que se ordenen. Todo lo hemos visto en el cuarto. Nosotros hemos nuestro cuarto y sabemos que le podemos poner mucho trabajo para que esté ordenado y no hace falta ningún trabajo para que el tiempo se desordene. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Por la entropía. ¿Y qué es la entropía? ¿Y por qué existe la tendencia al desorden? Es más estable. ¿Qué quiere decir que algo esté ordenado? Que esté en un mismo lugar, de cierta manera. ¿Sí? ¿Y qué es que algo esté desordenado? Bien. Está en lugares aleatorios. ¿Y qué es más frecuente? Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de que algo está ordenado, estamos pensando en cierta configuración de los elementos del sistema. ¿Sí? Y esas ciertas configuraciones en general son unas pocas variantes de un montón de configuraciones posibles. ¿Sí? Entonces lo que nosotros llamamos ordenado es una fracción de las conformaciones posibles. Por ejemplo, este es el universo simple. Vamos a pensar un universo simple. Tenemos 4 partículas en un universo bidimensional que admite 9 posiciones. ¿Sí? Entonces, tenemos 9 lugares para poner esas partículas y las ponemos a 4. Entonces podemos pensar y vamos a definir como ordenado cualquier disposición en el cual esas partículas están las 4 juntas. Les vamos a llamar esta configuración la cristales. Esta es la configuración cristalina, ordenada. ¿Sí? Los 4 juntos. A todas las otras posibilidades no ordenadas nos llevan a un gas. Un simple nos lleva a las 4 juntas. O un gas o un cristal. Entonces, como son pocas posiciones, nosotros podemos imaginar todas las maneras posibles de acomodar esas 4 partículas. ¿Sí? El total es de 126 posiciones posibles. ¿Sí? De esas 126, ¿cuántas son ordenadas? ¿Cuántos son cristales? 4. El resto son desordenadas. O sea que si yo fuera al azar a adoptar una conformación, o pensemos que estas partículas están moviendo al azar, solamente una de cada 30 veces van a estar ordenadas. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de esta tendencia al desorden tiene que ver con una cuestión meramente estadística. ¿Sí? Hay muchas más conformaciones posibles que definimos como desordenadas o aleatorias o caóticas que las que definimos como ordenadas. Y eso, esta cuestión de la aleatoriedad va a hacer que los sistemas también adopten espontáneamente su estado más probable. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que si yo en cualquier momento dado miro este sistema va a estar en qué modo. ¿Gas o cristal?
casi. ¿Sí? Entonces se define el término entropía como una medida del nivel de desorden del sistema. Y el nivel de desorden tiene más que ver no solamente con el desorden efectivo, sino la capacidad de desorden. Si yo tengo un sistema que en vez de tener una grilla de 3x3 tiene una grilla de 4x4, ese sistema va a tener más o menos entropía. Este que tiene 3x3. Este universo tiene más entropía porque tengo más configuraciones posibles. Es cierto, tengo más configuraciones posibles que se pueden transformar en cristales, pero muchas más que voy a considerar como gas o desordenado. Sí, y el total absoluto también. La cantidad absoluta de conformaciones, considero desordenadas, es una medida de entropía. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea de la entropía como una medida del desorden? Si yo fuerzo... O sea, el concepto de desorden no solo es que se aplica a materia o energía, es un concepto más general. Vos tenés un sistema que tiene elementos, y esos elementos tienen distintas posibilidades de organizarse, y esas posibilidades yo solamente hay un subconjunto muy pequeño que las considero ordenadas. Entonces, si el sistema se mueve al azar, su configuración más estable va a ser siempre cayendo en algún punto que yo voy a llamar desordenado. Entonces puede ser que una molécula que esté formada por átomos es más inestable que los átomos separados. Entonces tienden a separarse para el grupo de Sí, sí, o sea, tiene más entropía un sistema que está todo separado en átomos que un sistema que está organizado en moléculas. Tiene más entropía un sistema que tiene, por ejemplo, tiene más entropía un sistema que tiene dióxido de carbono y agua que un sistema que tiene carbohidratos complejos y oxígeno. Simplemente porque hay más elementos. O sea, más allá de cómo están organizados los elementos, el hecho de que haya más elementos hace que haya más posibilidades de desorden y por lo tanto el sistema sea tenga una entropía más alta. Perfecto. Cuando algo es más grande necesita más fuerza para estar unido. Claro, pero ¿por qué necesita fuerza? La fuerza lo que hace, o sea, la energía, ahí hay energía que mantiene las cosas unidas. ¿Sí? Esa energía podría usarse, digamos, se podrían separar las cosas, esa energía se libera utilizando en forma de calor, que hace el movimiento, y eso aumenta, el movimiento también aumenta el desorden. Cuanto más movimiento en el sistema, hay más entropía también. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de velocidad con que las cosas se mueven y por lo tanto aumenta la posibilidad de desorden. Entonces, dijimos que la energía se mantiene constante. ¿Sí? En el sistema cerrado, la energía se mantiene constante, delta U total es 0. Dado eso, un sistema, un proceso espontáneo, algo que ocurre solo, la definición dice que es espontánea, implica que el cambio de entropía es positivo. ¿Sí? Para que las cosas ocurran, si algo ocurre, espontáneamente quiere decir que algo pasó de menos desordenado a más desordenado. Y ese, que es la medida de entropía, aumenta. Por lo tanto, cualquier proceso que ocurre espontáneamente tiene que causar un aumento en la entropía del universo. Todo aquello que causa aumento de entropía puede ocurrir espontáneamente. De modo tal que el cambio de la entropía del sistema más el cambio de la entropía
del entorno es igual al cambio de entropía del universo y es igual a 0. Fíjense, esto quiere decir que pueden ocurrir procesos y uno pensaría que no son espontáneos. O sea, el sistema puede reducir su entropía. ¿Sí? Ahora, si el sistema reduce su entropía, o sea que el S es negativo, ¿qué tiene que pasar para que se cumpla esto? Si el sistema, vamos a dar una vuelta, el sistema se cambia espontáneo, ¿sí? Por lo tanto, el delta S es positivo. Con lo cual, se cumple, aun si el delta del entorno no pasa, no cambia nada, ¿sí? Delta S del entorno es 0, ¿sí? Como este es positivo, entonces el del universo, ¿cómo es? Positivo, o sea que se cumple. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un proceso en el cual el sistema reduce su entropía? Algo contrario. ¿Y dónde va a ser algo contrario? Acá, ¿qué cosas tenemos? O sea, tenemos el universo, que es la suma del sistema más un entorno. ¿Sí? No nada más. Si este se ordena, la entropía, el cambio de entropía es negativo, se reduce la cantidad de entropía de este sistema. Y necesitamos cumplir con esto. ¿Qué tiene que pasar? La energía este delta S, el cambio de energía del entorno tiene que ser positiva. ¿Cuán positiva? Mayor. O sea que el valor absoluto de este cambio no tiene que ser igual. No sería 0 y acá mayor de 0. Esto tiene que ser un poco más alto. O sea que, ¿cómo se ordenan los sistemas? ¿Cómo se desordenan? Bueno, aumenta la entropía, fácil. Espontáneamente aumenta la entropía, aumenta la entropía del universo, listo. Ahora, el desafío es cómo se ordena un sistema. Sabiendo que el orden implica un cambio negativo de la entropía, bueno, el sistema solo se puede ordenar si el entorno aumenta su entropía. Los sistemas biológicos son sistemas ordenados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo tanto, para sostener el orden del sistema biológico, ¿qué hay que hacer? Desordenar el entorno. Si se lo piensan, cada vez que nosotros usamos energía para algo, algo se desordena. El calor, se disipa. Y el Señor, en un ejemplo, se va a ver que en última instancia hay algo que está desordenado. Si cada vez que pasa algo en el universo, aumenta la entropía del universo, eso quiere decir que el universo tiende a aumentar su entropía hasta un máximo. ¿Por qué? Porque el universo tiene una cantidad finita de componentes, una cantidad finita de espacio, no grande, pero infinito. Y por lo tanto, en algún momento se acaba la cantidad de posibilidades, se tiene una entropía máxima, el máximo desorden. Hacia eso tiene el universo. Entonces, volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿En qué dirección se mueve el tiempo? El tiempo se mueve en la dirección que aumenta la entropía del universo. Y esto es importante porque hace que el tiempo como dimensión sea distinto a las otras dimensiones. ¿Sí? Porque las otras dimensiones se pueden ir y volver. No puede para un lado y para el otro, y los tres ejes de la dimensión del espacio. Pero el tiempo, que se considera como una dimensión más, no funciona igual que tiene dirección longitudinal. Nosotros no podemos movernos hacia atrás en el tiempo como si podemos movernos en el sentido metro del espacio. Y eso hace que el tiempo sea como dimensión cualitativamente distinto a las dimensiones del espacio.
Hay un libro muy bueno para empezar a leer esto más en detalle, que es los libros de Stephen Hawking, la historia del universo, que se los recomiendo. Es muy accesible, está escrito para... Una duda, y con el planteamiento de que el universo sigue expandiéndose, ¿cuál sería el límite? Y hay un máximo de expansión donde todo lo que está homogéneamente distribuido en todo el espacio, homogéneo y aleatoriamente. Así como en un sistema cerrado, yo puedo, por ejemplo, tener un sólido, por ejemplo, tengo una, ¿saben la naftalina? La naftalina, ¿esa para las polillas? Bueno, creo que la naftalina, no sé si se fijaron que uno pone una bolita de naftalina y después de un tiempo la bolita se empieza a achicar. ¿Sí? Lo que sucede es que los cristales de naftalina están hechos por unas moléculas que directamente pasan al estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, si yo pongo en un envase cerrado hermético una bolita de naftalina, la naftalina es un cristal, está ordenado. ¿Sí? Con el tiempo, lo que va a pasar es que se va desordenando. Va a llegar un momento en que la bolita se va a ver más, todo el contenido de la materia de la bolita va a estar hecha gas, y con el gas está ahí adentro, en el máximo del sol en el sistema. Al universo le va a pasar lo mismo. Todos los cristales contienen menos entropía que si fueran las mismas moléculas en todas las otras. ¿Sí? Entonces, para llegar al límite de entropía del universo, se tiene que separar cada átomo de un agujero negro. Falta. ¿Qué dijiste de los cristales? Que un cristal tiene menos entropía, o sea, un cristal contiene menos entropía que sus partículas constituyentes en estado gaseoso. ¿Puede haber un factor que genere el ordenamiento de esa entropía una vez que se encuentra, por ejemplo, en un estado gaseoso, volviendo al de la naftalina? Si vos lo tenés en un estado líquido, todos en un momento pueden evitar la inversa a la entropía y volver a formar materia. Sí, pero no lo van a hacer espontáneamente. Vas a tener que desordenar el universo para crear un ciudad. Entonces, ¿qué define que un proceso sea espontáneo? Bueno, como dijimos, sabemos que es espontáneo si desordenamos el universo. Ahora, ¿cómo medimos la entropía total del universo y su cambio? Para definir si es espontáneo, como que no es muy medible. ¿Sí? Es difícil monitorear la entropía del universo entero. Entonces lo que se usa es un concepto que se llama energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, que se simboliza con la letra G, se define como la entalpía de un sistema menos el producto de la temperatura por la entropía de ese sistema. ¿Sí? Recuerden que la entalpía se definía como la cantidad total de energía más el producto de la presión por el volumen, de la temperatura, y esa es la entropía. Cuando yo tengo un proceso espontáneo, ¿qué va a suceder? Si aumenta la entropía, este cambio, asumiendo que la entalpía es la misma, si aumenta la entropía, esta es mayor o menor que cero. El cambio, no el valor absoluto. Sube o baja. Aumenta la entropía, esto se mantiene constante y la temperatura se mantiene constante. Baja, o sea que el delta G es negativo. No sabemos cuánto vale G, pero sabemos que es menos que antes. El delta G es negativo. Entonces, cuando un proceso es espontáneo, el delta G siempre decrece.
No, sí va a poner números concretos. Al G no le puedes poner números concretos, pero en los deltas sí. Claro. O sea, a eso, puedes dar la variación, pero nunca la cantidad de energía o total. Vos podés calcular el delta G de la combustión de azúcar, por ejemplo. Con número, te dan número en joules o calorías. Fíjense que en los procesos espontáneos el delta G es igual a la variación en entalpía menos la temperatura, que generalmente es una constante, por la variación en entropía. Si hay más entropía, o sea, digamos que hay, como si los átomos se empiezan separando, hay menos energía disponible, puede ser un enlace. Sí, eso tiene que ver con que hay ciertas la energía cinética de las moléculas muchas veces, cuando están desordenadas, es muy difícil de transformar en otra cosa. Mientras que la energía asociada, potencial, asociada también a enlaces o conformaciones particulares, sí es aprovechable. Por eso que la entropía también se asocia con la idea de calor y de energía inútil, en el sentido de que se puede realizar y transformar fácilmente. Vamos a ver qué pasa entonces con el delta G en función del cambio de entalpía y el cambio de entropía. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo tenga un cambio de entalpía negativo y un cambio de entropía positivo. Si baja la entalpía y sube la entropía, eso quiere decir que, acuérdense que cuando bajaba esto, o sea, hablábamos de que la reacción era exotérmica, que era calor. Y recuerden que cuando sucede esto, aumenta la entropía, además es espontánea. O sea que esta reacción, una reacción donde disminuye la entalpía y aumenta la entropía, es termodinámicamente favorable desde todos los puntos de vista. O sea que va a ser exotérmica, va a nivel calor, y va a ser lo que se dice exergónica, a toda temperatura. Esta reacción siempre va a tender a gas. Ahora, ¿qué pasa cuando baja la entalpía pero también baja la entropía? Bueno, si se acuerdan, ahí lo que va a depender de el delta G va a ser positivo o negativo dependiendo de los valores. Cuánto baja la entalpía y cuánto baja la entropía, y además el valor de temperatura. La temperatura multiplica la entropía. Entonces, cuando tenemos este tipo de reacción, lo que vamos a ver es que si bien son entálpicamente favorecidas en isotérmica o en nivel de calor, son entrópicamente desfavorecidas. Por lo tanto, solo va a ser espontánea, si va a ser exergónica, cuando la temperatura sea, cuando despejamos, la temperatura sea igual a delta H, que la variable de entropía, dividida la variación de entropía. No me crean. Cuando vuelvan a ver esto, hagan el despeje de la ecuación, que es la única situación en la que el delta G es menor que 0. ¿Qué pasa cuando aumenta la entropía pero también aumenta la entalpía? Acuérdense que cuando aumenta la entalpía, la reacción absorbe calor, es endotérmica. ¿Eh? Es inverso, claro. Solamente va a ser espontánea cuando la temperatura esté por encima de esta división entre la cantidad de cambio de entalpía y el cambio de entropía. Y finalmente, tenemos la situación en que aumenta la entalpía y disminuye la entropía. Esta es la menos espontánea de todas, ¿sí? Porque tenemos una reacción que es endotérmica y que además no importa qué temperatura sea, nunca va a ser espontánea, va a ser energónica. Exotérmico y endotérmico ya se han dado cuenta de lo que quiere decir, pues lo definimos. Exergónico y endergónico tiene que ver con que el concepto de que o libera energía al entorno o la insume, ¿sí? La recibe del entorno. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que un proceso como este, una reacción como esta ocurra? Pista, esto ocurre todo el tiempo, lo necesitamos.
es lo que usamos para construir moléculas complejas. Para ir en contra de la entropía y organizar, necesitamos todo el tiempo este tipo de reacciones. ¿Cómo se hace? ¿De dónde sacamos energía? Para que nos den las cuentas. Yo quiero hacer una reacción. Esta es una reacción del cuerpo que requiere, es energónica. ¿Sí? Requiere energía. No va a hacerse, esa reacción no va a ocurrir sola, nunca. ¿Qué proceso? ¿Qué tendrías que hacer? Yo tengo una pelota en el piso, y la quiero arriba de la mesa. No importa cuánto espere, la pelota no va a saltar arriba de la mesa sola. ¿Qué vas a hacer? Levantar y Bien, y al hacer eso, ¿qué haces? Trabajo. Y si trabajo, que tiene energía. O sea que vos estás usando de tu energía para transformarla y pasar la energía a energía potencial gravitatoria a la pelota. Bueno, la base es digamos, la base no se va a mover, o sea, no haces trabajo sobre la base. Alguien tiene que poner energía. No hay, eso no es nada es gratis. ¿Sí? Si hay que ir en contra de la termodinámica, hay que poner energía. Entonces, en el caso de la pelota, uno que va y la levanta, o uno pone una máquina, o uno hace fuerza de otro lado, que sube y baja, y levantarse. Para que levantar y subir y baja, saben que tiene que bajar. Esa es fuerza para abajo. En el caso de reacciones químicas, si yo necesito una reacción química que suceda, que necesita una cantidad de energía, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo una reacción química, que necesito que ocurra, la reacción química es de estas. Es entálpicamente desfavorable y entrópicamente desfavorable. O sea que no va a suceder nunca espontáneamente. ¿Cómo hago para que suceda esa reacción química? Le das energía. ¿Sí? ¿Cómo le das energía? Bien, ¿y el mechero cómo funciona? A gas. ¿Qué quiere decir a gas? Estás quemando gas. ¿Qué es quemar gas? ¿Y cómo se genera el calor? A través de un proceso químico, o sea, otra reacción química, ¿sí? Que sí es exotérmica y exergónica, libera energía. ¿Y qué más tenés que hacer? Vos tenés, ponele que yo quiero una reacción que solo sucede cuando caliento. Necesito calentar. ¿Sí? Yo tengo acá mi tubo con mis reactivos. Tengo acá el mechero. Enciendo el mechero. ¿Ocurre la reacción? Tengo que acercarlo. ¿Sí? Tengo que acoplar esta reacción con esta reacción. Y eso, esa idea de acoplar reacciones es el principio sobre el que se funciona la vida. ¿Sí? Se llaman reacciones, acoplamiento de reacciones o reacciones acopladas. ¿Sí? Es cuando en una reacción yo necesito que ocurra y que no ocurre por sus características termodinámicas, la acoplo a otra reacción que sí libera energía, de modo tal que la energía que se libera en la reacción que libera energía, la reacción exergónica, pueda ser aprovechada por la reacción endergónica. Entonces, una reacción, el delta G, depende de la concentración de reactivos y productos. Esto es otra cosa que van a ver con mucho más detalle en química. ¿Por qué? Supongan que tienen un proceso con dos reacciones, ¿sí? Donde ustedes tienen que estos dos reactivos reaccionan y forman este producto, estos dos productos. ¿Sí? Y acá esto hay un delta G asociado, un valor del cambio de energía de X asociado. Si esto es negativo, esta reacción va a ser espontánea. En este sentido. Si esto es positivo, esta reacción va a ser espontánea en este sentido. Porque fíjense que la reacción es reversible. ¿Cómo se llama el símbolo de medio? ¿Flechitas que van y vienen?
Seguro que tiene main. O sea, este símbolo se utiliza para señalar una reacción reversible, un proceso reversible. Supongan que tiene otra que es que estos dos reaccionan para formar FG y viceversa. ¿Sí? Con un delta G distinto, para reacción distinta, el delta G es distinto. Si este valor de delta G es mayor que 0, o igual que 0, la reacción no es espontánea. ¿Sí? Por lo tanto, pero si este delta G es menor que 0 y bastante menor que 0, ¿sí? Lo que puede pasar es que esta reacción sea suficientemente espontánea para tirar de esta. ¿Cómo funciona eso? Porque si esto ocurre en gran proporción, lo que va a pasar es que este reactivo, esta molécula, este átomo que es común a los dos, está acá, va a ser consumido, ¿sí? Porque la reacción va a ser ya. Por lo tanto, se consume. ¿Y va a desencadenar que se cumpla el otro proceso? Cuando hay muy poco de esto, el delta G cambia. O sea, si vos tenés muy poco de un lado de la reacción, es como que hay una tendencia, es más probable que esto ocurra en esa dirección. Entonces, si vos todo el tiempo estás eliminando esto porque estás transformándolo en esta reacción, lo que vas a hacer es que es como que tirás de todo el resto. Y de hecho, muchas reacciones en metabolismo son reacciones encadenadas. Y otras donde hay ciertas reacciones que son muy espontáneas y que van tirando el resto a través de esta cuestión de ir quitando o bajando la concentración de los reactivos. ¿Sí? Entonces, esto funciona así solo si estas dos reacciones están a pasar en el mismo lugar, ¿verdad? Porque si esto está acá y el otro está allá y lo que esté pasando en la reacción 2 no afecta la cantidad de partículas, la concentración de este producto, de este reactivo acá, obviamente no le va a afectar. Entonces, en este caso necesitamos acoplar en el espacio estas reacciones y además necesitamos que la reacción exergónica empuje a la reacción que es no exergónica, la reacción endergónica. ¿Sí? ¿Sentís esta idea de por qué yo acoplo reacciones? Y otra cosa importante es que la aditividad de los cambios son la base de las vías metabólicas. Entonces, uno acopla reacciones que son muy fuertemente exergónicas, que liberan mucha energía, o sea que el delta G es mucho menor que 0, a reacciones que son endergónicas. Y de ese modo yo puedo usar reacciones endergónicas. Por ejemplo, una de las maneras que tenemos para hacer una reacción que es endergónica, que es el agregado del grupo fosfato a la fructosa, es el primer paso en la degradación de la fructosa, que invertir energía antes de sacar la energía, es agregar un grupo fosfato. Es una reacción que implica agregar un grupo de alta energía. Es endergónica, no ocurre espontáneamente. Entonces lo que uno usa es otra molécula que se llama adenosina trifosfato, que reacciona de modo exergónico con el agua, y esa reacción libera energía y el grupo fosfato. Entonces, queda el grupo fosfato disponible para poner la fructosa y la energía que se falta para endulzarla. Este tipo de ida y vuelta de reacciones acopladas es lo que básicamente hace funcionar todo el metabolismo. Y el metabolismo es lo que hace funcionar la vida. Entonces, eso implica que la mayor parte de la energía de la vida está almacenada en forma de enlaces químicos, ¿sí? Energía potencial química. La energía de la vida se almacena en los enlaces que conforman, que unen a los átomos en moléculas, ¿sí?
y específicamente en el tipo de moléculas que vieron o que van a ver cuando ven el video, que conforman la materia de la vida. Y el metabolismo, que ya lo he mencionado varias veces sin definirlo, no es otra cosa que una red de reacciones químicas acopladas entre sí de un modo más o menos complejo, formando lo que llaman vías metabólicas. Una serie de pasos que transforman desde ciertos reactivos a llegar a ciertos productos. ¿Sí? Las redes metabólicas son súper complejas, son la base de estudio de la bioquímica y también en gran medida de la fisiología. Y en su gran mayoría son un tipo de reacción química que se llama reacción redox o de reducción-oxidación. Las reacciones redox, que vienen de reducción-oxidación, son reacciones en las que los átomos o las moléculas intercambian electrones. ¿Sí? Por ejemplo, en la combustión, poniendo el ejemplo de la combustión de la glucosa con oxígeno, en dióxido de carbono y agua, lo que sucede es que hay un intercambio de electrones. Las moléculas de oxígeno van a capturar electrones que salen de las moléculas de glucosa y cuando cambian de electrones cambian las capacidades de interacción entre los átomos y esos átomos los átomos se organizan en moléculas distintas. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que hay un combustible, en este caso en la combustión hay un combustible que tiene electrones y hay lo que se llama un comburente. En este caso la glucosa es el combustible y el oxígeno es el comburente. Cuando se produce la reacción, electrones que estaban en el combustible son capturados por el comburente. El que gana electrones se dice que se reduce y el que los pierde se dice que se oxida. El oxígeno se reduce y la glucosa se oxida. El oxígeno es particularmente afín por electrones propios y ajenos y por eso es que el oxígeno tiende a oxidar. Pero recuerden que la oxidación no es el que se oxida no es el oxígeno, sino que todo lo demás recibe el ataque del oxígeno que le quita electrones. En los sistemas biológicos muchas veces lo que suele pasar es que junto con los electrones también van protones. Los protones, recuerdan que no son otra cosa que núcleos de hidrógeno. Con lo cual, en el caso anterior, la oxidación de la glucosa, el oxígeno se reduce, se lleva los electrones y con los electrones también viene, cada molécula de oxígeno se lleva 2 electrones. Y con esos 2 electrones también se lleva 2 protones. Y se transforma. Yo por cada átomo de oxígeno me llevo 2 electrones y 2 protones, que son 2 núcleos de hidrógeno. Dos átomos y me queda una molécula que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Agua. Los núcleos no se desarrollan, estamos hablando de núcleos, no de protones y neutrones. Lo que pasa es que en general los núcleos de hidrógeno, en su gran mayoría, son solo de un protón, no tienen neutrones. ¿Sí? Es agua. Entonces, esa conversión, el agua no es otra cosa que el oxígeno que tomó electrones de la molécula de glucosa y además tomó el agua. Con eso vino los hidrógenos y se transformó en agua. Y lo que queda es dióxido de carbono. ¿El oxígeno tomó 2 electrones? El oxígeno en este caso toma cada átomo, toma 2 electrones y con sus protones, por lo tanto es como si tomara 2 moléculas de hidrógeno. Entonces, en general, las reacciones redox se basan en la transferencia de electrones, pero implican también el movimiento de hidrógeno.
general. Entonces hablamos como calidad, En general, en las reacciones biológicas, porque vos lo que ves es que el resultado es que el que se redujo ganó hidrógeno. ¿Sí? Lo que pasa es que no siempre esos hidrógenos están enlazados covalentemente a la molécula. A veces el hidrógeno, los protones muchas veces como que se sueltan y quedan en el agua. De hecho el agua tiene una fracción que son protones sueltos. Y de hecho la acidez, cuando hablamos de acidez en un medio acuoso, la acidez es la cantidad de protones sueltos que hay dando vuelta. Entonces, resumiendo, en el sistema biológico generalmente hablamos de reacciones redox, que es el pasaje de electrones y el pasaje de hidrógenos asociados. ¿Sí? Y esto lo digo ahora, guárdenlo, porque cuando veamos ejemplos como por ejemplo la activación celular o la fotosíntesis, van a ver cómo este movimiento de electrones es fundamental para esos procesos. Y por último quería mencionar la catálisis biológica. Todo lo que estuvimos hablando se refiere a la espontaneidad. ¿Sí? Las cosas pasan solas, por su cuenta, espontáneamente. Pero no necesariamente dice algo sobre la velocidad a la que pasan las cosas. Por ejemplo, un pedazo de metal, clavo de hierro, espontáneamente se va a combinar con el oxígeno y va a formar una capa de óxido. Ese proceso es espontáneo. Espontáneo, es exergónico, aumenta la entropía. Ahora, si yo saco un clavo, no lo van a ver en el momento en que lo saqué del vacío oxidarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el proceso espontáneo no quiere decir que ocurra súper rápido, pero que a la larga ocurre. Entonces, la termodinámica, si bien nos predice en qué dirección van a ocurrir las reacciones en modo espontáneo por sí mismas, no nos dice a qué velocidad van a ocurrir. O sea, que algo que pueda ser espontáneo igual puede pasar muy lentamente. Por ejemplo, el flujo de un glaciar también es un proceso espontáneo, ¿sí? Asociado a la liberación lenta de energía cinética de glaciar, de energía potencial gravitatoria a energía cinética de movimiento. Va a ocurrir espontáneamente, sin embargo es un proceso lento. Pero obedece a la misma ley que si yo tomo un cubo de hielo y lo tiro por una rampa. Entonces, ¿qué es lo que estudia la tasa, la velocidad con la que ocurren las reacciones? Es una rama de la química, que es la cinética química. Otra cosa que van a ver más adelante en química con más detalle. Lo importante acá es que la mayoría de las reacciones espontáneas que los seres vivos necesitan para sobrevivir, para sostener su vida, son espontáneas, pero no necesariamente ocurren a la velocidad necesaria. En la mayoría, si tienen que ocurrir por sí mismas, ocurren demasiado lento. Entonces, un concepto fundamental para entender cómo los seres vivos logran existir es el concepto de catálisis. La catálisis es la modulación de la velocidad de las reacciones. Modulación quiere decir que la pueden acelerar o la pueden retrasar. En general, asociamos la catálisis o la biológica con el aceleramiento de los procesos. En particular, cuando hablamos de catálisis, hablamos de catálisis biológica. ¿Por qué? Porque estamos en la biología, porque utilizamos los sistemas vivos y queremos ver cómo hacemos para catalizar, es decir, para cambiar la velocidad de las reacciones químicas de modo que sean suficientemente rápidas o lentas para sostener la vida. La catálisis se basa en un principio que es que la mayoría de las reacciones
incluso aquellas que son espontáneas, exotérmicas, muchas veces necesitan una especie de energía inicial. El ejemplo más claro es la combustión. Los combustibles, un bidón de nafta, un kilo de azúcar, un pedazo de madera, un papel, todos sabemos que cuando se queman, liberan energías. De hecho, las quemamos para liberar energía. Sin embargo, la mayoría de las cosas combustibles que nos rodean, que tenemos nosotros mismos, no nos quemamos. No estamos ardiendo de llamas todo el tiempo. O sea, yo tengo un pedazo de madera, un pedazo de papel en una atmósfera llena de oxígeno, hay combustible y comburente. La reacción es exotérmica, es espontánea. ¿Por qué? No está todo encendido fuego o ya quemado. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para que algo se queme? Yo me quiero calefaccionar. Unos meses vamos a estar en esto. Tengo un hogar a leña. Un poco de papel, un poco de leña. ¿Qué hace falta para que eso empiece a dar calor? La combustión es el peso por el cual va a dar el calor, pero para prenderlo. ¿Cómo se prende? Por ejemplo, más concreto. Con el encendedor. O sea, le aplico un poco de calor. La cantidad de calor que yo pongo es igual, mayor o menor a la cantidad de calor que me va a liberar la chimenea una vez que menor, mucho menor. Ese calor es necesario porque muchas reacciones químicas, si bien liberan energía, a veces tienen lo que se llama un costo de activación. ¿Sí? Eso quiere decir que hay una energía de activación de la reacción que yo necesito aplicarle antes de que empiece a proceder. En el caso de la combustión lo que sucede es que yo aplico una cantidad pequeña y total, una cantidad de grande de energía, y después una vez que empieza a proceder la reacción, esa reacción es capaz de proveer suficiente energía de activación al resto del entorno. ¿Sí? Es decir, una especie de reacción en cadena. Ahora, esta energía de activación es la energía inicial. ¿Qué quiere decir la energía de activación? ¿Cómo se explica? ¿Por qué pasa esto? Bueno, piensen que una reacción química no es más que moléculas que chocan y que en ese choque con suficientemente fuerza alcanzan a interactuar y reaccionar. Tiene que ser un choque, pero es el mismo choque. Para que una molécula de oxígeno, una molécula de combustible, de glucosa, hagan la reacción química de combustión, se tiene que encontrar esas moléculas. ¿Sí? Y además, se tiene que encontrar con suficiente fuerza para que se debiliten los enlaces existentes y pueda haber un intercambio de electrones y genere la reacción de dos. Para que eso ocurra, si está todo quieto, no ocurre. Nada se mueve, no hay reacciones, nada se toca. Cuando las cosas se empiezan a mover, empiezan a haber posibilidad de que las cosas se choquen. ¿Qué va a ser más probable? ¿Que choquen a altas o bajas temperaturas? ¿Por qué? El calor de las partículas, más movimiento, más chance de que se choquen. Y además, como el calor implica no solo más movimiento, sino con más fuerza, más rápido, más energía cinética, más energía se puede transformar en la energía que supera ese proceso de activación. ¿Sí? La idea de la energía de activación tiene que ver con esta cuestión cinética de las moléculas moverse más rápido y tener más chance de encontrarse y chocar con suficientemente fuerza. Bien. Una alternativa a ponerle un fósforo es encontrar una manera de reducir esta energía de activación. Y una manera de reducir la energía de activación es facilitando que las cosas se encuentren. Entonces, muchos catalizadores, en particular los catalizadores biológicos, lo que van a hacer son moléculas que van a ser capaces de
unirse a cada uno de los reactivos y juntarlos más cerca. Y facilitar que ocurra una reacción. Y los catalizadores tienen la propiedad de que una vez que ocurre esa reacción pueden soltar los productos de reacción y volver a agarrar otro par de reactivos. Entonces su presencia lo que va a hacer es acelerar la tasa de encuentro, las moléculas de los reactivos y generar el producto más rápido. Y esa función la producen las enzimas. Las enzimas son lo que llaman catalizadores biológicos. Las enzimas, ¿qué tipo de moléculas son? Son proteínas. Son proteínas que tienen una forma determinada, que lo que hacen es van a formar un complejo con los sustratos, un complejo que en biología se llama enzima sustrato. Lo que tienen es una proteína que tiene una forma determinada, lo que se llama un sitio activo, que es donde va, un sitio que realmente es espacial y electrostáticamente afín a los sustratos los reactivos, y que va a facilitar que este se une acá, este se une acá, y al estar los dos juntos va a facilitar que proceda la reacción entre se unen la enzima con los sustratos, y con este complejo enzima-sustrato, se produce la reacción química y finalmente como resultado de la reacción, los productos dejan de ser tan afines a la enzima y se liberan. Entonces la enzima queda disponible para volver a hacerlo de nuevo. ¿Sí? Esto es una representación simbólica, esto es una representación espacial de la enzima de la verdad. Entonces la catálisis biológica básicamente funciona a partir de proteínas que lo que van a hacer es facilitar el encuentro de los sustratos, de los productos, de los reactivos, para que ocurra la reacción. Y entonces, ahora cuando hablemos de enzimas, que vamos a hablar bastante, que son proteínas, y que son la base de las reacciones químicas que sostienen la vida, y la base de permitir que esas reacciones ocurran a la velocidad necesaria para que esto suceda. Entonces, con esto cubrimos lo que queríamos ver hoy. No sé si tienen alguna pregunta.